Hola a todos, bienvenidos a Go Farming Talks. Este programa nace de Go Farming LMS, nuestra plataforma educativa enfocada en agro y salud, con sede en Boston, Estados Unidos y con presencia global. En cada episodio invitamos a los expertos que lideran nuestras especializaciones, así como otros referentes del sector que están transformando la agricultura moderna en el mundo. Hoy iniciamos una serie de gran relevancia, la especialización en agricultura sostenible, con un enfoque particular en los sistemas de producción orgánica. A lo largo de 10 episodios exploraremos desde los fundamentos de la agricultura orgánica hasta las tecnologías emergentes que están redefiniendo la sostenibilidad. En este primer episodio conoceremos los conceptos básicos de los sistemas de producción orgánica. En los siguientes episodios abordaremos temas como nutrición dentro de los sistemas de producción orgánica, manejo ecológico de plagas y enfermedades, fabricación de abonos orgánicos, sistema de producción orgánico en banano, en cacao, en café, en aguacate, en cítricos y vainillas. Este programa de especialización está dirigido a estudiantes, técnicos, profesionales y productores del sector y ha sido diseñado para fortalecer los conocimientos y desarrollar competencias prácticas que permitan enfrentar con éxito los retos actuales de la industria. La especialización se impartirá a través de nuestro canal de YouTube Go Farming Talks por esta vía y de nuestra plataforma digital, garantizando acceso flexible a contenidos de alto valor académico. Al finalizar este programa, los participantes obtendrán un certificado de participación que respalda su formación especializada, acceso a material didáctico y científico de referencia internacional y una sesión grupal en vivo de 30 minutos con nuestro experto invitado orientada a la resolución de dudas y al intercambio académico directo. Nos acompaña hoy el ingeniero Gustavo Gandini. Hola Gustavo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, amable? Muy bien, bienvenido a nuestro programa Go Farming Talks. Muy amable por ese recibimiento. Verdad que nos sentimos muy bien de estar aquí y pudiendo compartir contigo y también con las personas que vayan a tener acceso a este tema. Gracias, Gustavo. Nuestro experto invitado es un referente internacional en agricultura orgánica y producción sostenible, con más de 20 años de experiencia liderando investigaciones, consultorías y proyectos de alto impacto en América Latina, Estados Unidos y Europa. Ha colaborado con la FAO y otros organismos multilaterales, asesorando a gobiernos y empresas en certificación orgánica, sostenibilidad y adaptabilidad al cambio climático. Su trayectoria incluye publicaciones académicas, participación en foros internacionales y reconocimiento por su liderazgo en innovación agrícola y agroecología. Actualmente impulsa proyectos que integran tecnología, inteligencia artificial y prácticas regenerativas, posicionándose como una de las voces más influyentes en el futuro de la agricultura orgánica. Ingeniero, ya estamos por aquí. Cuénteme. Bueno. ¿Cómo le nace el amor a usted por la agricultura orgánica? Bueno, eso hay que remontarse a mi época de estudiante en el Zamorano, que estamos hablando de más de 40 años. Y antes, o sea, con una tradición, vamos a decir, familiar en producción agrícola en Colombia, pero no vamos a decir que ahí comenzamos con el tema orgánico, sino que veíamos la producción, el tema de cómo las plantas, cómo los animales interactuaban. Pero ya en el Zamorano, cuando comenzamos a recibir toda la enseñanza, toda la teoría que explicaba muchas de las cosas que uno veía en la finca, pues comienza a verse ese interés de cómo la naturaleza mantiene los equilibrios, cómo la naturaleza logra corregir, vamos a decir, situaciones como una aparición de un insecto, como la aparición de una enfermedad, y cómo la misma naturaleza pues aporta condiciones favorables para la producción.
estando en la universidad, estando en el Zamorano, estábamos en todo este tema de la revolución verde con la aparición de nuevas moléculas, de nuevas formas de cómo nutrir la planta, con el desarrollo de una diversidad de fertilizantes químicos, pero también con la aparición de moléculas que revolucionaban lo que era tradicional, y la misma universidad con todo este tema de las variedades, de los híbridos de alta producción. Pero también en ese momento se estaba creando todo lo que son las bases del manejo integrado de plagas, y el doctor Keith Andrews, que en ese momento era el entomólogo de la universidad, pues trabajaba muy estrechamente con el manejo integrado de plagas y enfermedades, con las opciones de control químico, pero también abría la apertura de todo lo que era el control biológico. Entonces ahí ya nos impactamos. Preferíamos mil veces que hacer pruebas de que cómo el herbicida controlaba una maleza, preferíamos mejor a ir a evaluar cómo las babosas caminaban y cómo llegaban al cultivo del maíz y cuáles eran las opciones naturales para controlarla, o toda la manipulación de una avispita que es polibia, que son avispitas que en el abdomen tienen 3 lineecitas amarillas, y pasábamos la noche entera colectando los nidos para llevarlo a lo que se conoce en Honduras como milpas de maíz para el control. Y pues ahí comenzamos con ese incentivo de cómo el control biológico, de cómo podríamos manejar. También comenzaban a aparecer todas esas formas de abonos orgánicos utilizando todos los estiércoles que había en la escuela. Pero en el 82, vamos a decir que todavía no había como un tema que se llamara agricultura orgánica. Tuve que venir a República Dominicana a trabajar en tabaco, y después de un tiempo, vamos a decir unos 6 años, por condiciones laborales, o debería tomar la decisión de irme o de quedarme aquí. Por alguna razón, pues estoy aquí. Y se comenzó ya con todo este tema de lo que son los hongos entomopatógenos que controlan insectos, todo el tema este de microbiología aplicada para el control de plagas y enfermedades. Y en esa época que comencé, que era más o menos los principios de los 90, República Dominicana comenzaba a incursionar en el tema de banano orgánico. En ese momento era un mercado pequeñísimo. Prácticamente yo creo que se exportaban 50 cajas de banano vía avión a un mercado en Inglaterra. Y se comenzaba ya con las prácticas, con los temas de las certificaciones. Había una ley de agricultura orgánica que acababa de salir. Y pues comenzamos a trabajar, a implementar, y aquí estamos. Qué bien, qué bien. Interesante cómo nace entonces nace desde la universidad, desde el Zamorano, conociendo esos pequeños insectos y tratando de controlarlos siempre de la manera natural, ¿no? Bien, si hacemos una línea de tiempo y vamos al periodo paleolítico, donde éramos cazadores-recolectores, y luego pasamos al neolítico, donde aparece la agricultura, luego los metales, luego todas esas revoluciones, y como hasta el 1940 estamos produciendo de manera natural. Después aparecen los agroquímicos, se desarrollan ya para para este tiempo ya tenemos mejoramiento genético hasta ese momento. Y luego incursionamos en un periodo de mucha actividad con fertilizantes sintéticos y después todo lo que es agroquímicos. Entonces llegamos a la época actual y queremos devolvernos ahora para lo orgánico. O sea, producimos durante todo ese tiempo sin fertilizantes. Llegó una época donde
hicimos el boom y ahora todo este movimiento orgánico. ¿Por qué nace? ¿Por qué nace la agricultura orgánica? Yo no creo que es un retroceso, Mario. No me voy a poner a discutir porque hace mucho tiempo dije, bueno, la agricultura orgánica tiene tanto que aprender que no voy a perder, o sea, no voy a gastar parte de mi tiempo en ponerme a discutir qué es mejor y cosa. El desarrollo de la agricultura viene igual que el desarrollo del hombre, del cambio de su forma de vida y del cambio de cómo él se suple para su alimentación. Cuando éramos nómadas buscábamos la comida. Cuando comenzamos a hacer los asentamientos, nos asentamos cerca de lugares donde había comida. Como los asentamientos fueron creciendo, ya lo que naturalmente se suplía para poblaciones pequeñas ya no había. Entonces ya el ser humano comienza a tratar de entender cómo la naturaleza produce y aplicarlo para poder sembrar en áreas, mayores áreas, para poder suplir la comida. Eso es agricultura orgánica, que es entender cómo la naturaleza logra producir esto. Entonces el ser humano como tal, al entender esto, poder controlar un cambio, vamos a decir, en la forma de producir, porque digamos 20, 30 hectáreas de maíz naturalmente no se dan, tienen que sembrarse. Entonces todo esto crea un cambio en el ecosistema que es necesario entenderlo para poder controlar y para poder producir. Entonces el ser humano sigue creciendo. Tú sabes que el incremento de la población es exponencial y también el modelo del ser humano de congregarse en grandes ciudades para vivir necesita logística y tenemos que sembrar grandes extensiones. Entonces, el modelo de la Revolución Verde viene cuando hay ese momento que es necesario lograr que en grandes extensiones produzcamos mucho para poder suplir. Entonces, ¿cómo lo hago? Naturalmente, necesito crear modelos que puedan mantener eso. ¿Y cuál fue la primera opción? Fertilización química y la utilización de pesticidas de origen químico para mantener el equilibrio. Porque, colega, al fin y al cabo, Maulio, sabemos que las plagas encuentran una mayor facilidad en la reproducción cuando existen los monocultivos. O sea, que sembramos solamente un cultivo. Porque ahí las condiciones son favorables para que ese insecto, esa enfermedad, se reproduzca. Entonces, claro, surge la Revolución Verde, surge este nuevo modelo, pero el modelo, aunque tiene ese boom de poder generar esa cantidad de alimentación, comienza a mostrar situaciones y comienzan gente a entender estas situaciones. Y nace la agricultura orgánica, renace la agricultura orgánica, vamos a ponerlo así para seguir por el tema, porque hay gente de mucho poder adquisitivo que entiende que para vivir de manera saludable tiene que consumir productos naturales, sin toda una carga de estos insumos que por alguna razón comienzan los estudios a demostrar que causan problemas. Entonces surge la agricultura orgánica comercial, donde un grupo de productores le produce a un grupo de estas personas que viven en las ciudades. Y este grupo de productores son los más pobres porque no tienen el dinero con que comprar todos estos insumos nuevos de fertilización o de control de plagas y tienen productos que no tienen carga química, pequeñas cantidades, pero esta gente los compra. Entonces surge. O sea que la agricultura orgánica no nace de la industrialización, sino que nace de pequeñas... De una necesidad. Pero de pequeñas fincas. Claro,
Claro. pequeños productores que apostaron a esto, ¿no? No, que apostaron, no. Que no tenían con qué comprar insumos químicos. Y crearon todo un movimiento de producción por esa necesidad. Y después, claro, al ver que había una demanda, pues cierto grupo de técnicos, vamos a incluirnos, nos fuimos a entender los modelos para ponerlos en funcionamiento a gran escala. Ok. Y además que ese consumidor, en vez de ser esa élite, fue creciendo. Y hoy en día se habla de un Y mercado. hoy en día se habla de un mercado monstruoso donde el banano orgánico pasó de ser una especialidad a un commodity. Y tú como economista de acción, No. sabes que los commodities son modelos de mucho volumen y poco margen versus un modelo de especialización de agricultura orgánica que era poco volumen y mucho margen. Pero el banano en este momento se ha vuelto un commodity. Entonces, muchísima gente está produciendo banano y muchísima gente está consumiendo banano orgánico. Y para los que creemos en la agricultura orgánica y que lo entendemos que es una forma de vida, ese es el modelo. Pero se habla de Estados Unidos, ha tenido un crecimiento alto, Europa, países como Alemania, Francia, Suiza, grandes consumidores de productos orgánicos. Ah, esta producción apunta a que siga creciendo, es decir, tenemos un porcentaje que indica casi un 10% de incremento anual. Sí. Pasó de ser un producto especializado de ventas en tiendas especializadas a un producto que tú puedes encontrar a todos los niveles en las tiendas o supermercados. Ok. Antes, si tú ibas a Estados Unidos o ibas a Europa, no todos los supermercados tenían productos orgánicos. Cuando comenzaban a entrar, eran como góndolas especializadas. Ahora tú vas y los orgánicos están con los convencionales, para que la gente tenga opción de decir, no, yo prefiero comprar este o yo prefiero comprar. Y en el tema del banano a nivel de Europa, ya no hay opción, ya todo el mundo quiere orgánico. Entonces el supermercado ni pone, porque también, y esto es lo que yo siempre he hablado, muchas veces el tema del sobreprecio en agricultura orgánica no es producción, es logística. Porque no es lo mismo llenar un barco de banano orgánico que mandar una paleta de banano orgánico en avión a Europa. El costo es significativo. Ahora de República Dominicana, de Ecuador, de Colombia, hay barcos completos que salen con banano orgánico o para Estados Unidos o para Europa o para Canadá o para Australia. O sea, es un cambio en ese sentido. Entonces, por ende también la agricultura orgánica se vuelve no una opción de transmisión de conocimiento por lo que ves, sino una opción con todo la rigurosidad científica que tiene la producción agrícola. Por eso, aunque después vamos a ampliar eso, los que nos estamos beneficiando mucho más en producción de la agricultura de precisión somos los técnicos que estamos trabajando agricultura orgánica. Muy interesante. Vamos, antes de pasar al tema técnico, ¿y por qué usted cree que alguien, me imagino que por todo este movimiento y este crecimiento, pero por qué alguien que estudia agricultura convencional o agricultura, un estudiante, un profesional, un técnico, debe aprender de agricultura orgánica? ¿Qué se percibe en los próximos 10 años en este rubro? ¿Qué es lo que está pasando actualmente? El término de agricultura orgánica se está diversificando también. Porque, bueno, agricultura orgánica es la única certificación que es pública.
De todas las certificaciones que hay en alimentación, la gran mayoría son privadas y tú la tomas porque quieres o porque no quieres. Aunque muchas veces eso no es muy real porque si no la tienes no puedes vender. Pero la única certificación que es pública, o sea que es por ley, es la agricultura orgánica. O sea, hay leyes de los estados, el NOP de Estados Unidos, la ley de la Unión Europea, Japón tiene su propia ley. O sea, Dominicana va a tener su propia ley de agricultura orgánica, que es una ley que es como como la ley del tráfico, va a salir como ley. Entonces esto hace que exista una oportunidad para los profesionales que quieren ser agrónomos o ingenieros agrónomos de especializarte en eso. ¿Por qué? Porque hay una demanda, ¿ya? Pero también está la otra parte. La otra parte de que cuando nuestra profesión se identifica también con nuestra parte, llamémoslo así, de lo que nosotros queremos hacer, de lo que nosotros queremos brindarle a las personas. Entonces, si yo creo en un mundo que tenga sostenibilidad, pues vamos a brindarle a las personas alimentos que se han conseguido a través de una producción sostenible, que es la agricultura orgánica. Pero lo que te decía ahora tú vas a un supermercado y todos los certificados privados tienen esa tendencia de protección del medio ambiente, del uso racional de plaguicidas, de la reducción de la carga química. De moda ahora está la agricultura regenerativa, que está pretendiendo recuperar todo, vamos a decir, la distorsión que creó la Revolución Verde al generar unas condiciones no favorables en el suelo. Pero todo está con formas que se han aplicado toda la vida en la agricultura orgánica. Entonces, ¿qué crea esto? Un grupo de técnicos necesarios para entender, investigar y crear modelos de producción para apoyar esto. Perfecto. Bueno, entrando a la parte más técnica de nuestro primer episodio en esta especialización. Cuando hablamos de sistemas de producción orgánica, hablamos de suelo, biodiversidad, medio ambiente y ser humano. ¿Cómo se integran todos estos factores en una unidad productiva? O vamos a ponerlo más llano, una finca de cacao. ¿Cómo yo integro suelo, biodiversidad, medio ambiente y ser humano? ¿Cómo lo integro? Entendiendo que el modelo de producción de cualquier rubro agrícola requiere, para su sostenibilidad, generar suelo. Todos los que están trabajando en la agricultura regenerativa están regenerando el suelo. Pero la agricultura orgánica per se trabaja en el suelo. Biodiversidad, todo lo que hemos apreciado en la naturaleza, nada funciona como un ser único. Está todo relacionado con diferentes especies. Creer que una sola especie es la que va a vivir, estamos perdiendo, digamos, la visión hacia el futuro. Por eso es que cuando sembramos monocultivos, cada vez tenemos que aplicar más fertilizantes químicos, más productos químicos para mantener el equilibrio, porque estamos creando. Entonces la biodiversidad es básica. Medio ambiente, si nosotros estamos haciendo algo y no estamos protegiendo el entorno, que es lo que mantiene el equilibrio, no estamos haciendo nada. Y claro, somos humanistas. Parte del sistema es el hombre. ¿Cómo? Trabajando, consumiendo o beneficiándose del sistema. Pero no que sea ese hombre el que se beneficie
independientemente de lo que esté pasando. Entonces, por eso es que la agricultura orgánica necesita de estos 3 pilares. Creer en un suelo vivo, creer en sistemas con más de 3, 4 especies trabajando al mismo tiempo en el mismo espacio, protección al medio ambiente, o sea, no que yo lo que produzca aquí contaminando todo mi entorno, eso es imposible, y considerando al ser humano como beneficiario y parte del sistema. Candiani, para esos sistemas de producción, y aquí voy a la parte económica, esos sistemas de producción que existen actualmente, que son convencionales y que quizás no tengan quizás los recursos para hacer esa transición de lo convencional a lo orgánico. Y la pregunta sería, ¿puede convivir un sistema convencional con un orgánico, ir desmontando el convencional y nos remontamos a un productor que tiene una producción de café y lo quiere convertir orgánico? En términos económicos, ¿cómo podría ser esta transición en términos de costos? ¿Qué les podría representar? O si se puede convivir con un sistema semi-convencional y con objetivos de convertirlo orgánico. La agricultura actual está haciendo una transición hacia un modelo dual, en el sentido de que utilices muchas prácticas de agricultura orgánica, pero continúes utilizando insumos y metodologías para mantener la producción, ¿ya? Si me lo preguntas a mí, yo diría que podemos producir de manera orgánica todo. Y más ahora, aún con la tecnología. Porque ahora en este momento estamos los que estamos metidos en este sistema de producción entendiendo muchísimas cosas que por fe y por convicción hacíamos, ¿ya? Pero, Maulio, o sea, como digo yo, nadie tiene la verdad absoluta, ¿no? Lo que sí es importante y es para que mantengamos la tierra, tenemos que generar modelos que preserven tanto el medio ambiente como también la producción para alimentar, ¿no? Usted mencionaba que los que más se van a beneficiar de todo este tema de agricultura 4.0, todo el tema de Claro. agricultura de precisión, hasta inteligencia artificial, me imagino, sensores y demás, es la agricultura orgánica. Pero si hacemos dos comparaciones y nos remontamos, por ejemplo, al año en el 1800, esa época cuando se descubre la ley del mínimo, o Liebig, en Alemania, establece que la planta tiene todos sus macronutrientes, fósforo, boro, zinc, nitrógeno, potasio, pero si uno está escaso, puede afectar el crecimiento de la planta. Entonces de ahí surge que la industria empieza a hacer fertilizantes sintéticos específicos para cubrir cada elemento. Pero en agricultura orgánica, ¿cómo pasaría esto? Antes de llegar a agricultura orgánica, si tú tienes un suelo en condiciones, todo debe estar ahí. Es decir, que el suelo por sí solo va a aportar todo. Lo que pasa es que tú, por la necesidad del incremento de la producción, estás sembrando en lugares o que el cultivo que siembras no está adaptado a la zona, o que el suelo en el cual sembraste no tiene, vamos a decir, vocación agrícola. Pero esto aplica para grandes extensiones. Pequeñas también. Hay veces que tú siembras en unas parcelas orgánicas y hay un lugar que no te produce igual que en otro, pero igual... Pero quizás porque falta un factor de la biodiversidad. No. O sea, si Liebig se hubiera nacido actualmente, él no hubiera dicho que había, me parece que él trabajó como 17 elementos.
Ahora se supone, con lo último que ha aparecido, que hay 82 elementos necesarios para... Yo estuve en una charla de titanio. Está revolucionando el titanio aplicado en la agricultura. Pero se trabajan porciones tan pequeñas que en la época de este hombre no había forma de mirarlas. Sí. Y ahora las estamos viendo porque la tecnología sigue creciendo. En tus épocas de productor orgánico, cuando te hacían los análisis para determinar residuos, estábamos hablando de 10 ingredientes activos que podían la cosa. Van en 700 y pico, Mario. LMR. Elementos que pueden determinar que están en la planta. Wow. Como ingredientes activos. O sea que el barrido es una locura. Entonces, claro, todo se va adecuando. Entonces, cuando tú me preguntas, ¿quiénes se van a decir? Hay muchas cosas que hace 30 años yo las hacía en producción orgánico, pero había mucho de fe. Ahora está comprobado. Ahora se comprueba. O sea, cuando te hablo de microbiología del suelo, de la biota del suelo, en estos días me llegó un análisis que hay un suelo dentro de esos cultivos que tenemos orgánicos en República Dominicana que tiene 732 microorganismos benéficos interactuando. Eso era imposible antes. Wow. Antes te podían decir, tú tienes Fusarium. Fusarium, que es, yo digo, el hongo incomprendido, pero es el hongo que más tienen porque es un hongo facultativo. O sea, él vive en la materia orgánica, pero cuando necesita se mete en la planta. Pero cuando tú haces un barrido de Fusarium, más del 90% son benéficos. Pero hay unos que hacen daño. Y tengo amigos doctores que tenemos una teoría que todos los Fusarium, y me van a matar los fitopatólogos, que todos los Fusarium que dan problema es porque el ser humano los ha presionado, porque están asociados a los cultivos donde más fungicidas sistémicos hemos aplicado. Papa, tomate, banano. ¿Y tú sabes cuál es el Fusarium que está acabando ahora? El de la lechuga, que nunca ¿No había... es el del banano? Sí, porque están metiéndole tantos fungicidas para generar esas super plantas bonitas de lechuga que tienen que estar metiéndole. Y hay un fusario que los tiene locos en California. Loco. Entonces es la presión que le hacemos a la Eso decimos un grupo de que creemos en esto. Ok, Gandini, entonces si yo tengo una planta de banano, ¿verdad? Entonces, y yo tengo una convencional y una orgánica. Y yo estoy buscando un fijador de nitrógeno. Aquí yo tengo que aplicarlo a un sintético, ¿no? Algo que me fije. No, aunque, Maulio, ya actualmente a esa planta convencional le están metiendo una carga microbiológica de una cantidad de microorganismos fijadores de nitrógeno que no necesitan hacer simbiosis con la planta. Ok, entonces ya de manera natural. Entonces el Y tema que para hablábamos fósforo, es el mismo tema que hablábamos. Fósforo, las pseudomonas están metiéndola en cantidades. Lo que pasa es, cuando tú tienes convencional, digamos, cuando la gente me pregunta a mí, yo quiero producir orgánico, pero tengo miedo con la producción. En orgánico, aunque si el suelo es maravilloso, tú puedes tener la misma producción de una gente metiéndole todos los químicos, con toda la tecnología que estamos utilizando nosotros. Pero eso no es lo normal. O sea, yo le digo a la gente, usted va a producir lo que produce el promedio de todos los que estamos en esto. Porque es lo más real. Porque muchas veces ponemos a la planta y creamos ideas, o sea, súper banano, grandísimo, todo ese tipo de cosas. Pero la realidad es tener una producción que sea rentable, pero que sea al mismo tiempo sostenible. Y en términos de productividad, el banano... Todos te producen lo que produce el promedio de manera orgánica. Pero la diferencia entre orgánico convencional... No, lo que pasa es que muchas veces cuando tú estás
metiendo tanto y estás poniendo a la planta a superproducir, necesitas elementos químicos para llegar a esas explosiones. En orgánico, tú produces lo que realmente produce la planta. Y por eso es que un banano convencional versus un banano orgánico, al paladar es diferente y tu cuerpo también lo siente diferente. Porque la combinación de nutrientes y todo lo que es esa gama de fitoestimulantes, de enzimas, de generadores de aminoácidos y todo ese tipo de cosas son diferentes en esas dos frutas. Ok. Bien, bueno, Ganil, yo creo que ya he recibido la mitad de la especialización aquí con usted. Y de gratis. Bien. Es un tema interesante y te lo... Volviendo Gustavo Gandini, déjame ampliarte. Gustavo Gandini, cada vez que viene, yo uso inteligencia artificial porque tenemos que estar trabajando con esto. El chat GPT, no sé, yo utilizo otra que es Copilot. ¿Ya? de Microsoft. Yeah. Exacto. Y son flores que te echan y te hablan, pero lo tengo alineado para que me hable de agricultura orgánica. Y lo pongo a que busque fuentes confiables, científicas, y tú no te imaginas la cantidad de artículos y cosas que han salido en estos últimos 10 años. Porque los científicos están metiéndose en eso. ¿Por qué? Porque el consumidor quiere este tipo de productos. Por el consumidor, sí. Sí, porque si la curva es... Y los supermercados, yo quedo sorprendido cuando voy. Ahora tú encuentras de todo. Sí. ¿Podemos hablar algo de estadística? Aunque las estadísticas son cambiantes. De cocoa, de cacao, café, banano. En tema orgánico. En tema orgánico. ¿Cómo está? Europa tiene un crecimiento. Lo que pasa es que también tú tienes que analizar los mercados. Esto es una apreciación muy personal mío, ¿no? Los europeos crecen en escalón. Son más, vamos a decir, organizados. Los americanos crecen en boom, en novedad, ¿ya? Y el mercado europeo ha seguido creciendo, pero el mercado americano ha explotado en estos últimos dos años. Es más, mensajes, ¿no? ¿Qué compró Amazon? Whole Foods. Y lo compró porque ¿qué está viendo? Y me fascina entrar a la página de Amazon. No, es increíble. Y yo quisiera estar allá para pedir mis canastas de productos orgánicos. Y te digo, vale la pena, ¿ya? Claro, la gente dice eso es demasiado costoso. Pero tú vas a un supermercado más y también encuentras productos orgánicos. Lo que pasa es que también Whole Foods, hasta la decoración es costosa. Pero da gusto entrar. Sí. Bueno, y es lo que está apuntando el mercado. Y la medicina, cada vez está sacando más informes de que algo no está funcionando bien con lo que estamos comiendo. Y si lo que estamos comiendo lo que tiene es una carga de cuestiones químicas, y no me voy a ir, porque si tú buscas utilizando inteligencia artificial, eso es lo que pasa ahora, porque la gente te dice, pero ahora todo el mundo tiene acceso a la información. Simplemente tú tienes que manejarla para que te salgan cosas reales, pero cada vez te muestran. Hay científicos que te hablan que el problema del ser humano es la carga y te muestran cómo la biota de tu sistema digestivo está destruida porque estás consumiendo herbicida. Entonces tú me hablas de estadística subiendo y con distorsión, porque hay ahorita un montón de sellos que para evitar la parte legal te dan un sello
de sostenibilidad o de no aplicación de insumos químicos o de suelo natural y todo ese tipo de cosas, que si tú lo ves, son productos orgánicos, pero que no se han querido meter porque eso también tiene un costo. Bien. Volviendo a la parte técnica de nuestro primer episodio, hay una frase que dice no fertilizamos los cultivos. Y tú hablas de las estadísticas. Ve a una reunión. Pregunta, ¿quién quiere comer productos orgánicos? Todo el mundo te levanta la mano. Sí. ¿Quién come productos? Ahora hay más. Antes había menos. Sí. Pero todo Sí. el mundo, y ese es el mercado. A nivel Pero todo el local y mundo, regional se ve. todos los productores se están acomodando. Y el ejemplo es el banano. Podríamos, después les voy a hacer una pregunta de... no fertilizamos a los cultivos, alimentamos el suelo. Porque es la base de todo. Entonces, ¿Cómo es esto en la práctica? déjame decirte, cuando tú tienes un monocultivo, o sea, un solo cultivo, y cuando tú entiendes que tú tienes el control absoluto de todos, entonces tú le pones lo que la planta necesita. Ok, pero hablamos de que hay hasta 700 microorganismos interactuando Pero entonces, en una planta. Entonces tiene que darle comida. Pero ¿cómo se alimenta? Porque si yo tengo, Ah, una planta, yo voy a comprar un fertilizante, se lo voy a poner. Pero si tengo una planta orgánica, perdón, una planta convencional, si tengo una planta orgánica... nutrientes orgánicos para fomentar esa vida microbiana que es la buena. Cuando tú y yo estamos en la universidad. Pero dígame qué nutrientes. Espérate, cuando tú y yo estábamos en la universidad, ¿te acuerdas de la rizósfera, no es verdad? Que es el área de absorción de la planta. ¿Te acuerdas? Sí. Y en ese momento, el modelo que nos enseñaron era un modelo de absorción. Quiere decir que la planta, a través de la raíz, en esa solución nutritiva, absorbía. ¿Qué se ha descubierto? Que la zona de la rizósfera no solamente es una zona de absorción, sino es una zona también que la planta libera nutrientes para que los microorganismos vengan a comer ahí, pero a liberar los otros nutrientes. Entonces, por eso se habla de la regeneración del suelo, porque la Revolución Verde utilizó toda la biología que había con fertilizante y claro, la planta comió. Pero voy al tema. Cuando yo alimento el suelo, le estoy dando alimentación a toda la vida del suelo que necesita toda esa parte mineral. Y en esa vida del suelo están las raíces. Entonces, si hay un suelo nutrido, ¿tú no has oído ese lema que dice que en cualquier suelo bueno, cualquiera es agricultor? ¿Ah? Porque tú siembras y creces. Entonces, ¿qué hacemos los orgánicos? Dar alimento a ese suelo para que cuando se siembre la planta... Lo que yo entiendo es que esta es la planta, sí. Y esta planta crea un círculo, ¿no? Sí. Pero entonces, en agricultura orgánica, ¿cómo yo sé cuando ese círculo, ahí ustedes hacen análisis de suelo, hacen... Todo lo que está haciendo la agricultura convencional lo hacemos. Okay. Yo hago barrido con cámaras multiespectrales. Yo mido absorción de nutrientes. Yo mido eficiencia de los compost, de lo que aplico y lo que la planta consume, igual que hacen los químicos. Yo mido microbiología del suelo, que antes no lo hacían los químicos, ahora lo hacen también, porque necesitan de los microorganismos para que la planta absorba, para que ponga esas condiciones. Pablo, mira, se están creando sensores y cosas que para los que estamos en agricultura orgánica estamos entendiendo por qué es importante alimentar el suelo y no la planta. Porque estamos viendo todas las zonas de absorción, las zonas de transformación, las zonas donde los microorganismos están bien. Cuando la planta manda una señal, porque la planta manda señales para que ciertos microorganismos
por deficiencias actúen. Entonces, esto lo estamos atendiendo. Ok. Pero lo que te digo yo, un suelo con un buen compost te va a alimentar la planta. Ok, ¿y cómo logramos que varias especies compartan el mismo espacio? Es decir, volvemos al círculo, pero viene un fusarium de afuera. ¿Cómo logramos que esa planta no sea atacada por un agente externo? Tú ves, no la va a atacar, porque eso es parte del ciclo de vida. Antes, cuando aparecían los fusarios, la recomendación era eliminar la materia orgánica, porque el fusarium vive en la materia orgánica y ataca a las plantas porque por ciertas condiciones él toma la decisión de seguir alimentándose aquí, de irse y se mete dentro de la planta. ¿Cuál es la recomendación ahora para evitar ataque de fusarium? Métale materia orgánica. Toda la que usted pueda, para que el fusarium ni se le ocurra meterse a la planta. Y se está trabajando en banano, se está trabajando en solanáceas. Eso. Pero el fusarium está ahí porque eso es lo que tiene. Pero es lo que decimos nosotros. El fusarium entra. ¿Cuál es el que mejor lo controla? Uno que también entre detrás de él. Equilibrio. Equilibrio. Entonces, cuando tú me hablas de biodiversidad, por esto mismo, hay raíces que viven felices así, hay hojas que viven felices así, pero hay plantas que no son, que no pueden vivir juntas. Entonces tú tienes que encontrar cuál es el beneficio de tener diferentes especies en el mismo. ¿Qué tú logras? 3 tipos de raíces diferentes, alimentándose en diferentes áreas del suelo, liberando diferentes composiciones, generando hábitat para diferentes tipos de microorganismos. ¿Y qué tienes arriba? Hojas diferentes, concentraciones diferentes en el aire de nitrógeno, oxígeno y todo, porque ellas, algunas, ¿te acuerdas de las que son más eficientes en el uso del carbono y todo ese tipo de cosas? Eso va. Eso bueno, lo que genera, exacto, eso lo que genera es que en vez de haber un tablón uniforme con las mismas condiciones, que llega a cualquier plaga y lo que encuentra es unidades diferentes. Entonces, si aquí está creciendo muy bien, cuando trata de pasar por aquí, vamos a decir que hay una cuestión de más. Entonces hay que buscar cuáles son las plantas que funcionan. Ok. Hábleme, ya hablando de la parte, siguiendo a la parte técnica, las plantas de servicios. Este es un término ¿Por qué? Que sale, y hay que decirlo, del OIRSA, del CIRAD, del OIRSA no, del CIRAD, de ese centro de investigación francés, cuando estamos trabajando cobertura de suelo. O sea, ya el suelo a todos los niveles de agricultura no tiene que estar más limpio que una autopista. Todo lo contrario. Pero mira, eso es un problema grandísimo. Mi mujer, cuando ve una plantación con cobertura de suelo viva, dice que esa plantación está sucia. Porque visualmente no es la matica bonita, pero tenemos que acostumbrar. Entonces, la gente del CIRAD trabajamos plantas de cobertura. Pero la planta de cobertura no solamente es para cubrir el suelo, genera muchísimas otras cosas. Fijación de nitrógeno, hospedaje para insectos benéficos, reducción de temperatura, incremento de materia orgánica en el suelo, conservación de humedad del suelo. Entonces, en vez de ser cobertura, se vuelven plantas de servicio. Entonces, por eso, ese proyecto, en vez de decir, vamos a poner plantas de cobertura, se habló de plantas de servicio. Y por si acaso, como dijo la gente del CIRAD. Ok. ¿Se podría considerar Ecuador, República Dominicana como referentes orgánicos? Costa Rica. Ecuador está ahora referente orgánico porque es el primer exportador de banano orgánico. Pero antes era República Dominicana, en cacao y en banano. En ambos, sí. Seguimos siendo en cacao y ahora hemos perdido nuestro liderazgo
con Ecuador, que está de primero, y Colombia en producción de banano orgánico. Okay. Pero todos los países donde tú llegas, tú sabes en Estados Unidos cuál es la zona más productora de productos orgánicos. California. Que es sinónimo del otro lado, ¿no? Que es el lugar donde más carga química existe. Pero están los sitios de producción de cultivos orgánicos certificados de Estados Unidos. Ok, rápidamente, para dejar como introductorio al siguiente episodio, que ya vamos a hablar ahí de fábrica de biofermentos, bacterias endófitas, agricultura de precisión, estaciones meteorológicas. Hablemos un poco de esto, de manera... O sea, una de las particularidades de la agricultura orgánica es que tú debes utilizar la menor cantidad de insumos externos. Tú debes generar la mayor cantidad de insumos. Y entonces por eso por ejemplo, se crea... si yo voy a crear una plantación en el norte de Costa Rica, okay, yo podría tomar materia orgánica de la parte sur. Depende si resulta ser rentable o no resulta ser rentable. Es decir, que tiene que ser como de la misma... del mismo Todo ambiente. es un margen costo-beneficio. Porque en mis temas particulares con el tema de los bioinsumos, sobre todo cuando son para autoconsumo o para consumo de una asociación, es olvidarte de recetas. Porque las recetas traen muchas veces ingredientes que resultan tan costosos que después nadie, o tan difíciles, porque si tú no produces caña y lo que te piden es cachaza de caña, entonces, ¿dónde la vas a sacar? Entonces, tú te vuelves bien flexible. Cuando el insumo lo quieres vender, ahí tienes que ser muy estricto, porque cuando tú vendes algo, siempre tienes que mantener la calidad. Entonces, lo que vamos a hablar cuando estemos hablando de bioinsumos es las dos vertientes. Lo que yo puedo hacer como autogestión, como autosuficiencia dentro de mi sistema, o incursionar en el mundo de los insumos orgánicos, biológicos, que está inmenso. Y no solamente a nivel de pequeñas empresas, ¿no? Las multinacionales están metidas de lleno ya. Porque con todo este tema de la agricultura regenerativa, tú necesitas para grandes extensiones o montar una biofábrica muy grande o ir al mercado y comprarlas. Okay. Entonces, de eso se va a hablar, de la variedad, de toda la cantidad de microorganismos que se están trabajando, de toda la cantidad de extractos de plantas que se están trabajando, de todos los abonos orgánicos que tú encuentras en el mercado. Ahora, tú puedes encontrar, vamos a decirte, triple 15. Tú encuentras un abono orgánico con las características en proporción de nitrógeno, fósforo y potasio. Es así, o sea, un 2-2-2. Lo que pasa es que a nivel de abonos orgánicos la eficiencia de consumo es casi el 100%. Mientras que en los otros, un nitrógeno, si tú lo aplicas bien, tienes una eficiencia de un 30%, un 40%. La inclusión regeneracional es un tema importante. Generacional. Excúseme que le... Perdón. Bueno, lo corrijo. La inclusión regeneracional. Es vital en la agricultura orgánica porque como creemos en... ¿Eso es de 5 o de 30? Yo creo que ese es de 5. No, de 30. No, ¿de 30 o de 5? No, yo creo que es de 5. Es de 5. Mire, estamos hablando aquí de cosas de agricultura orgánica con Maulio, no se preocupe. Como la agricultura orgánica, estoy pensando en una agricultura de sostenibilidad. Y agricultura orgánica, un componente es el componente humano. Si tú no creas inclusión para las nuevas generaciones, nadie te va a producir comida.
Pero Gandini, los jóvenes, y me incluyo, ¿no? Queremos irnos a las grandes ciudades. Sí, ya no. Ya no. Si tú logras llevar la tecnología, es que el teléfono es una maravilla. Porque yo, en el recóndito más grande, si yo tengo internet, yo tengo acceso a toda la información del mundo. Interesante. Y si yo le doy tecnología a las nuevas generaciones, en el campo no te van a venir a las ciudades. Van a venir a pasear. Pero van a preferir vivir en el campo. Que la agricultura... ¿No te has dado cuenta que la mayoría de gente de dinero vuelve al campo? Sí. A estar tranquilo. ¿Por qué? Porque tiene todo. Pero claro, si en el campo la juventud lo que va es a pasar trabajo, ¿qué dice ellos? Pues déjame ir a pasar trabajo a la ciudad, porque es el gran sueño. Pero si tú creas condiciones, tecnología, todo esto que estamos hablando, Maulio, de lo que yo digo que me estoy dando, un joven lo va a entender más rápido. La explicación de una fotografía multiespectral para un joven va a entenderla muy fácil. Manejar un dron para un joven es mucho más fácil. Tener interacción con inteligencia artificial en beneficio de la producción para un joven es mucho más fácil. Nosotros ya a la edad mía, yo hago esfuerzo, porque yo digo, no es verdad que yo me voy a quedar atrás, pero yo me doy cuenta que lo que yo avanzo, un joven lo hace sin él darse cuenta. Ok. Recomendaciones. Primero... Que vengan a oírnos hablar a ti y a mí sobre todos estos temas ya más puntuales en cada uno de los aspectos básicos o de los cultivos, donde aplicamos lo que hemos estado hablando muy particular. Si les interesa, esta es una oportunidad para conocer, pero también la agricultura orgánica es una oportunidad para el productor para tener un mercado asegurado y para tener una sostenibilidad en su finca. Bien, bueno, Gustavo, gracias por su tiempo. ¿Verdad que pasó rápido, Mauro, esto, ¿no? Gracias por su tiempo. Por favor, darle a la campanita de suscribirse a nuestro canal de Go Farming Talks. Este fue el primer episodio de nuestra especialización Agricultura Sostenible, Sistemas de Producción Orgánicos. En el siguiente episodio veremos nutrición dentro de los sistemas de producción orgánico. Ya el ingeniero nos comentó parte de lo que vamos a estar mirando. Y bueno, gracias. Gracias, Maulio, y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias.